Hoy nos vamos a meter de lleno en un clásico, Alicia en el País de las Maravillas. Pero no solo para recordar su magia, sino para descubrir juntos una herramienta del lenguaje que es clave para describir su mundo y, la verdad, también el nuestro. A ver, imaginen la escena. Caer por la madriguera de un conejo y de repente, ¡pum!, aterrizar en un lugar donde nada, absolutamente nada, tiene sentido. Esa sensación de estar perdido, de no entender las reglas, es justo el punto de partida de Alicia. Y es un sentimiento que, seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado al empezar un trabajo, al mudarse o simplemente al crecer? Y justo ahí, en medio de todo ese caos, llega la pregunta del millón, y la hace, como no, una oruga que fuma en pipa. ¿Quién eres tú? Esta pregunta va a resonar durante toda la novela, y es lo que empuja a Alicia, y de paso a nosotros, a cuestionar la propia identidad cuando todo lo de afuera parece una locura. Muy bien, vamos a explorar esta primera parte, la caída a un mundo que desafía cualquier lógica. Porque para entender el poder que tienen las palabras, primero hay que entender el tipo de mundo que necesitamos describir. Miren, la novela de Lewis Carroll es muchísimo más que un cuento de niños. Lo genial es cómo se conectan todos estos temas. La búsqueda de identidad de Alicia pasa, justamente, porque el mundo que la rodea es un lío de reglas sin sentido y personajes con una autoridad súper caprichosa, como la Reina de Corazones. Es en el fondo una metáfora increíble de esa transición tan confusa hacia la vida adulta. Es que el País de las Maravillas no es solo fantasía, es una sátira. Funciona como un espejo que nos muestra lo ilógico y a veces hipócrita de nuestras propias reglas sociales, desde la burocracia hasta esas normas que nadie escribió pero que todos seguimos. Alicia aprende que crecer es, en buena parte, aprender a moverse en medio de ese caos. Y aquí es donde viene la conexión que nos interesa. Si queremos hablar de ese mundo, o del nuestro, necesitamos las palabras exactas. ¿Cómo describimos algo que es el resultado de una acción que ya terminó? Por ejemplo, una puerta que ya fue cerrada, unas reglas que ya fueron dichas, o una realidad que ha sido transformada. Bueno, pues la respuesta es el participio. Esta es la llave gramatical que nos abre la puerta para describir el País de las Maravillas con una precisión increíble. Y no es solo un concepto aburrido de gramática, es la herramienta para expresar acciones que ya se completaron y sus resultados, algo que es fundamental para darle sentido a lo que nos rodea. Pasemos ahora a la parte práctica, a ver cómo funciona esta herramienta tan potente. Vamos a desarmar el participio para que podamos usarlo con la misma seguridad con la que Alicia, al final, se enfrenta a la Reina de Corazones. Aquí tenemos, digamos, el mapa completo. El participio, en resumen, tiene dos formas principales y tres usos que son clave. No hay que asustarse con los nombres raros, la lógica es bastante sencilla y la vamos a ver con ejemplos claritos del mundo de Alicia. Primero, lo más básico, ¿cómo se forman? La gran mayoría de los verbos son regulares, súper fáciles, solo terminan en ado o ido. Pero claro, como en el País de las Maravillas, siempre hay excepciones. Los irregulares son los rebeldes del grupo, con terminaciones como to, so o cho. Estos sí, hay que aprendérselos, pero son los que le dan mucho color a lo que decimos. Me encanta esta idea del camaleón gramatical. Y es que es perfecto, porque el participio cambia de función dependiendo de con quién se junte en la oración. Vamos a ver sus tres colores o funciones más importantes. Su primer papel, y el más común, es actuar como si fuera un adjetivo. O sea, describe un sustantivo. Le da una cualidad que viene de una acción pasada. La clave aquí es que tiene que concordar, como un buen compañero de baile, en género y número. Por ejemplo, fíjense bien, la puerta no está cerrándose, no, ya está cerrada. Alicia no se está confundiendo en ese momento, ya se siente confundida. Y las reglas no se están diciendo, ya fueron dichas. ¿Ven? El participio captura a la perfección el estado en el que queda algo después de una acción. Ahora, el segundo rol. Cuando el participio se junta con el verbo haber, se vuelve un poco más estricto. Juntos, forman lo que llamamos tiempos compuestos, que nos hablan de acciones que ya han ocurrido. Y aquí viene lo importante. El participio se vuelve invariable, siempre termina en o. Le da igual el género y el número. Este ejemplo es genial. Alicia no había vista,
o había vistos. No, es simplemente había visto. La acción de ver completada en un pasado. Es una forma súper potente y precisa para contar lo que pasó. Y la tercera función, la voz pasiva. Aquí hace equipo con el verbo ser, para mostrarnos que el sujeto no hace la acción, sino que la recibe. Y aquí sí, igual que cuando es adjetivo, vuelve a concordar en género y número con el sujeto. Miren la diferencia. Las tartas no robaron nada, ellas fueron robadas. Las reglas no escucharon, fueron escuchadas. La voz pasiva nos ayuda a cambiar el foco de la acción, y el participio es el protagonista de esa jugada. Y para complicar las cosas un poquito, como le gusta al País de las Maravillas, algunos verbos tienen dos participios. Uno regular que va siempre con haber, y otro irregular que se usa como adjetivo. Por ejemplo, decimos que hemos imprimido la invitación, pero la invitación está impresa. La función que cumple nos dice cuál forma usar. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Hemos analizado una novela y una regla gramatical. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene lo mejor, conectar todo esto con nuestra propia vida. Porque tanto analizar una historia como dominar el lenguaje son, al final, herramientas para construir. Nos permiten entender los mundos que otros han creado y, más importante todavía, nos dan la capacidad de contar con claridad las complejidades de nuestro propio mundo, de nuestras propias historias. Así que, si nos quedamos con algunas ideas clave, que sean estas. Leer a Alicia nos enseña a cuestionar lo absurdo que nos rodea. Y dominar herramientas como el participio nos da el poder de describir, de argumentar y de definir nuestra realidad, ya sea en un correo del trabajo, en una charla familiar o al construir nuestros propios sueños. Y para cerrar, volvamos un momento al final del viaje de Alicia, a ese instante en que despierta. El despertar de Alicia es una revelación. De repente se da cuenta de que esas figuras horribles que la atacaban eran solo un mazo de cartas. De una forma parecida, cuando entendemos las reglas del lenguaje, las estructuras que le dan forma al significado, el caos empieza a ordenarse. Lo que parecía confuso y gigante se vuelve algo manejable, algo que podemos nombrar, describir y por lo tanto controlar. Así que la reflexión final es esta. El lenguaje no es solo un montón de reglas, es el material con el que construimos nuestra realidad, nuestras relaciones y hasta nuestra identidad. La próxima vez que escribamos o hablemos, pensemos en esto. ¿Qué mundo estamos eligiendo crear?